Ya estamos de vuelta aquí en Negocios en Imagen. A continuación vamos a conversar con Víctor Sadía, director general de Bioden México, y a quien saludo con muchísimo gusto. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Jorge, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos cuentas qué es Bioden México? Claro que sí, Jorge. Bioden es una empresa internacional de ciencias biológicas especializada digamos precisamente en la preservación de las células madre que se encuentran en los dientes de leche de los niños. Es una empresa que nace en los Estados Unidos hace aproximadamente 7 años y ha tenido una expansión a nivel internacional bastante impresionante, ya que de 7 años después de su fundación se encuentra ya en 32 países. Nosotros aquí en México llegamos a mediados del 2009 y empezamos a hacer varias alianzas con distintos odontólogos y dentistas para poder ofrecer a la población mexicana la posibilidad de preservar las células madre que se encuentran en los dientes de los niños y los jóvenes. Muy interesante. Y bueno, cuéntanos, ¿qué utilidad tiene el hecho de preservar este tipo de células y por supuesto aplicado a los tratamientos dentales? ¿Qué es lo que se puede lograr con ello? Claro, mira, existen otro tipo de células madre que son más conocidas, que son las células madre del cordón umbilical. Y estas células del cordón umbilical tratan principalmente enfermedades de la sangre, como las leucemias o como los linfomas. Por otro lado, se descubren las células madre de los dientes que nos pueden ayudar a tratar otra rama de enfermedades de los órganos que es, digamos, bastante amplia, en el sentido que nos pueden ayudar a regenerar tejidos de huesos, de músculo, de corazón, de tejido nervioso, de tejido hepático, regenerar la piel para las quemaduras, regenerar, por ejemplo, córneas también cuando hay accidentes en la córnea. Y en general lo que hacemos es guardar estas células madre cuando los niños están mudando sus dientes, las mandamos a nuestro laboratorio en los Estados Unidos donde las células son expandidas y después se criopreservan por largo plazo. Criopreservar significa que se congelan a temperaturas muy bajas para que la célula dure mucho tiempo y en un futuro cuando el paciente llegara a necesitar estas células se pueden descongelar y se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades. Pues por lo que nos cuentas son muchísimas las aplicaciones que pueden tener en la salud, ¿no? En realidad el tejido que forman los dientes, las células madre mesenquimales, son las células encargadas de construir, digamos, distintos tipos de órganos del cuerpo. Entonces su aplicación, como dices, es bastante amplia y abarca distintos órganos y tejidos de todo el cuerpo, desde la parte de la piel hasta órganos internos como por ejemplo el hígado o el páncreas también con potencial para llegar a tratar la diabetes. ¿Tienen ustedes de alguna manera dimensionado cuántos pacientes han recurrido a este tipo de células, por lo menos aquí en México? Pues no sé si durante los últimos años o para acotarlo todavía más en el entendido de que este tipo de estadísticas podrían resultar difíciles, pues en los últimos meses. La última información que tengo, y considerando que Bioden llegó a México en el 2009, podemos hablar de aproximadamente unos 2.000, 2.500 pacientes que ya están preservando las células madre de los dientes. Esto incluye niños entre los 6 y los 12 años, que es la edad en la que se mudan los dientes de leche, y algunos jóvenes que también requieren algún tipo de extracción de muelas del juicio, por ejemplo, que también son una fuente abundante de células madre. Ahora bien, estas células madre son utilizadas por el mismo paciente que las dona, o en realidad se pueden utilizar en cualquier otro paciente que presente pues problemas de salud en este amplio abanico del que ya nos has comentado. Muy buena pregunta. Se puede decir que hay un 100% de compatibilidad siempre que es un trasplante autólogo, que significa que sea del mismo paciente. Sin embargo, estas células mesenquimales de los dientes presentan, digamos, ventajas inmunológicas cuando son, digamos, donadas entre familiares cercanos, sobre todo para parientes de primer grado y segundo grado de consanguinidad. Esto otorga la posibilidad al paciente que está preservando sus células madre con nosotros a llegar a donar sus células a un pariente cercano para un tratamiento regenerativo. Obviamente, la compatibilidad con parientes cercanos no siempre es del 100%, se tienen que hacer pruebas de compatibilidad previas a los trasplantes, pero sí existen grandes posibilidades de que puedan ser donadas a sus parientes cercanos. Ahora bien, en cuanto a costos, que bueno, finalmente es una realidad, ¿cómo estamos? Un paciente que decide donar este tipo de células tiene que pagar algo para que esto sea, y de ser el caso, ¿de cuánto estaríamos hablando? Y después, la siguiente parte de este proceso
es cuando alguien que las necesita, que necesita ser el receptor de estas células para algún procedimiento regenerativo, pues también cuánto tendría que pagar. Buena pregunta. En cuanto al proceso de preservación, básicamente contamos con un plan de financiamiento que es bastante atractivo, en el sentido de que un paciente tiene que pagar una cuota inicial de $200 para poder enviar el diente al laboratorio, para que puedan ser procesadas las células madres, sean multiplicadas y se empiecen a preservar. Después se siguen de 12 mensualidades de $60, y esto incluye, digamos, todo el procesamiento inicial y el primer año de preservación. Posteriormente, el paciente tiene que pagar una anualidad de $100, ya es mucho más barato que el procedimiento inicial, para mantener las células en el sistema criogénico por toda la vida. Entonces tenemos varios paquetes que también el paciente podría elegir y decir: yo prefiero ir prepagando, por ejemplo, 10 años o 20 años, lo paga de una vez y ya tiene su material biológico asegurado por largo plazo. A la hora de utilizar las células, la ventaja que tenemos nosotros como empresa internacional y por tener el aval de la FDA en los Estados Unidos es que tenemos acceso a prácticamente cualquier país del mundo en términos de tratamientos. Es decir, como nuestras células están preservadas en una institución como que está aprobada por la FDA, tenemos acceso a distintos tipos de hospitales a nivel mundial para los tratamientos regenerativos. Y Bioden tiene un consejo médico, tanto en México como a nivel internacional, que orienta a los pacientes que necesitan tratamientos para saber exactamente en dónde se deben de realizar. En cuanto a los costos de los tratamientos, obviamente no hay un parámetro fijo, depende mucho de la naturaleza de cada uno de los tratamientos. Hay tratamientos más baratos porque son regeneraciones locales, por ejemplo, para piel y para hueso, y hay otros que ya son más complicados porque requieren la regeneración de órganos más complejos, por ejemplo, de los riñones o del corazón. Entonces no tenemos, un parámetro como tal hablando de precios, pero sí es algo que es accesible, en cuanto a medicina regenerativa, a una gran parte de la población, sobre todo considerando que la obtención de las células fue un procedimiento bastante sencillo y sobre todo más barato que obtenerla de otras fuentes. Víctor, de manera muy breve, quienes estén interesados en contactar con ustedes, ¿de qué manera pueden hacerlo? Claro que sí, tenemos un call center aquí en el Corporativo de la Ciudad de México, al 01800-999-3336. Y también en nuestra página web hay mucha información acerca de los tratamientos de células madre dentales en www.celulasdentales.com. Aquí nos pueden contactar las 24 horas del día y ver mucha información en tratamientos y cómo preservar estas células desde casa o también acudiendo a cualquier consultorio dental a nivel nacional. Víctor Sadía, director general de Bioden México, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Igualmente, gracias a ti, Jorge, que tengas buena tarde.